Buenas tardes, mi nombre es Jerica Perea Rodríguez. Vamos a exponer el curso de bases biológicas y este es mi video final en la cual he escogido un personaje para esta exposición de Gary Michael Heidi. Empecemos. Gary nació el 22 de noviembre de 1943 en Cleveland, siendo hijo de Michael y Ellen Heidi. Bueno, comento rápidamente. Él tuvo una infancia difícil, siendo su madre alcohólica y un padre abusador. Cuando era niño, sus padres se separaron. Primero estaban con la madre, pero como era alcohólico, le quitaron la custodia. Y al final vinieron con el padre, pero el padre les hizo prácticamente una infancia terrible, porque el padre los golpeaba, los humillaba. Por ejemplo, gustaba más que todo torturar a Gary. Por ejemplo, Gary se orinaba en la cama, lo torturaba sacando, no sé, la cama mojada, las sábanas, lo exponía para que todo el mundo se burlaba. Entonces Cali era un niño muy tímido, muy antisocial, se veía que también sufría bastante. Luego él se enlista a la escuela militar y era una persona muy, muy inteligente, con un IQ de 140, que era por decir súper dotado. Pero luego él viaja fuera de Estados Unidos y descubre de que ciertos gustos en particulares, ¿no? Luego se casa, trae una mujer no me acuerdo si era Alemania, y la trae diciendo de que para tener no, de Filipinas, perdón, y la trae con mentiras a Estados Unidos, ofreciéndose la visa, de que un matrimonio arreglado y todo. Pero al final la mujer vive un infierno, porque la maltrataba, no la respetaba, hacía que prostitutas venían a su casa, tenía intimidad con ella, y entonces la mujer como que se empieza a hartar. Pero hay algo curioso en este caso. Justo la esposa vive de hermana y la hermana desapareció. Luego se descubre de que Gary lo había secuestrado a la hermana y la había torturado. La hermana llega a escapar y denuncia a Gary, luego lo denuncia, por la cual está 3 años preso. Luego Gary, después de eso, después de divorciarse de ese episodio, llega, por ejemplo, a tener conductas nuevas y extrañas, ¿no? Como por ejemplo, era un hombre muy inteligente, debo destacar eso, y, y y sobre todo de que consigue muy rápido dinero, ya sea en la bolsa de valores, y hasta abrió un culto, abrió su propia iglesia. En Estados Unidos cualquiera puede abrir su iglesia. Y lo que le gustaba era tener con personas, personas más que todo, que tengan problemas mentales. Entonces él veía como un ingreso a la iglesia y, y a tener unos ciertos rasgos. Primero empezó acostándose con prostitutas. Luego a las prostitutas las pagaba, las golpeaba, las insultaba, pero les pagaba. Pero luego Gary descubre que mejor no las pago, mejor las engaño, les digo que les voy a pagar y las empieza a secuestrar. Empieza a secuestrar primero a unas 5, luego empieza a tener más porque las maltrataba, ¿no? Si querían huir, por ejemplo, las metía en un hueco que había construido dentro de su sótano y ahí les metía un hueco. Por ejemplo, si gritaban, les agarraba un tornillo, les pasaba por la oreja y así. Y luego cuando se morían, algunas se morían por no aguantar la tortura, las cocinaba. Las cocinaba, y hacía que esa comida lo mezclaba con perro y le daba a las otras esclavas, porque prácticamente eran sus esclavas sexuales, tenía hasta 4 veces sexo con ellas, cada una diferente. Pero hay algo particular de Gary. Gary muchas veces él solo se ha internado en el hospital psiquiátrico, en la cual muchas veces los médicos le habían detectado, por ejemplo, que sufría de trastorno esquizoide de la personalidad. Eso también fue algo del cual también le dieron de baja al ejército, y también un trastorno de esquizoide por ejemplo, de que no sabía medirse, ¿no? Hay algo curioso de Gary que también podría hacerse un factor, que cuando era niño, muy aparte que su padre lo golpeaba, cuando era niño se cayó del árbol y se cayó de cabeza y tuvo un gran bulto en el cerebro. Algunos dicen que es el factor por el cual Gary cometió estos actos. ¿Cómo se llega a descubrir lo que hacía Gary? Porque a una de sus esclavas como que tener un poco no de afecto, pero tener este tipo de privilegio, no la golpeaba tanto, y ella llega a escapar, y es ahí donde avisa a la policía, lo capturan en la calle Gary, y Gary estaba normal, como que, no sé por qué me está capturando, todo lo más normal, como si alguien que no tuviera nada de remordimientos.
y le llegan a encontrar de las 5 chicas, solamente habían 2 o 3, y las otras 2 estaban descuartizadas en una refrigeradora, una congeladora. Entonces, es ahí donde capturan a Gary y descubren, ¿no? Y ahora, ¿por qué le dicen a Gary el sembrador de bebés? Porque él quería tener bebés y llega a tener 3 hijos, pero felizmente se los quita, el Estado se los quita porque decían que porque normalmente como le gustaba juntarse con personas afroamericanas, y sus secuestradas, las secuestradas sexuales también eran afroamericanas y con problemas de retardo mental. Entonces él siempre le tenía ese gusto, ¿no? De meterse con mujeres afroamericanas con un desorden mental. Entonces cuando esas mujeres tenían hijos, obviamente, y al ver el antepasado de Gary y la mujer, se lo quitaban a sus hijos, pero siempre tenía la sensación de que voy a poblar con mis genes, por eso que quería tener hijos, por eso tenía a sus esclavas sexuales. Ahora, vamos a hablar de Gary Mitchell, conocido también como el Sembrador de Bebés, y explique por qué. Fue un asesino y violador estadounidense, conocido por sus terribles formas, maltrato y abuso sexual hacia las mujeres que tuvo secuestradas, por ejemplo, en la década de los 80. Muy conocido el caso. Su perfil de asesino en serie: los asesinos en sí frecuentemente tienen muchos impulsos extremadamente sádicos. Estos anulan, por ejemplo, la capacidad de sentir empatía por el sufrimiento de otros. De esta manera son frecuentemente llamados sociópatas o psicópatas, términos que han usado renombrados por psicólogos como trastorno de personalidad antisocial. Debo destacar que él no tenía ni amigos, no tenía nadie en que confiar, era solo. Es más, su hermano también tenía trastorno. Tu hermano también sufría de enfermedades psiquiátricas, o sea, no era el único. Entonces, por ahí también como que va la cosa, ¿no? Que esto de repente puede ser hereditario. Ahora, el comportamiento del sembrador de bebés. Era una persona de trastorno esquizoide de la personalidad. Con frecuencia parece distante y desconectada. Evita, por ejemplo, las actividades sociales que involucren intimidad emocional con otras personas. No desea ni disfruta las relaciones estrechas, ni siquiera conviene familia. Él ni siquiera juntaba con su hermano. Nada, no. Es más, cuando murió su mamá solo le dio una pequeña depresión y eso fue todo. Siguió con su vida y siguió maltratando más a las mujeres y disfrutando torturarlas. Él disfrutaba eso. Ahora, vamos a hablar sobre 3 casos: trastorno mental, agentes neuroquímicos y social. Empezamos con trastorno mental. El esquizoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad, es una afección poco frecuente en que las personas evitan las actividades sociales y continuamente evitan las interacciones con terceros. También tiene un rasgo de expresión emocional limitado. Trastorno esquizoide de la personalidad: es posible que parezca solitario, despectivo con aspecto de terceros, y es posible que parezca el deseo o habilidad para instalar relaciones personales cercanas, debido a que no suele mostrar sus emociones. Es posible que parezcan que le importan las personas, ni lo que está sucediendo a su alrededor. Ahora, los agentes neuroquímicos. Se plantea la presencia de una relación entre conductas agresivas y la concentración de ciertas sustancias como la serotonina y 5-HIA a nivel cerebral. Se encontró, por ejemplo, la disminución en el aumento de ciertos tipos de neurotransmisores, NT, en el cerebro o líquido cefalorraquídeo. En los suicidios, personas que cometen actos violentos. Se dice que es un déficit de serotoninérgico en los individuos de trastorno de personalidad y conductas violentas. Algunos autores consideran que estos niveles centrales NT podrían ser predilectos con conductas de agresión física y violenta. Ahora, en el trastorno social, el trastorno de esquizoide se caracteriza como un patrón general de desapego y desinterés general en las relaciones sociales y un gama limitada de emociones en las relaciones interpretadas. El diagnóstico se realiza, por ejemplo, con criterios clínicos, el tratamiento se realiza con terapia cognitivo-conductual, anomia social, pertenece a la tradición social y significa que también pertenece con normas. Es un concepto introducido por Durkheim, fue desarrollado por sociólogo norteamericana, pero estudios control social y la visión de delito y criminalidad. Ahora, vamos a terminar con unas conclusiones, ¿sí? Se desconoce, por ejemplo, la causa de trastorno esquizoide de la personalidad. No obstante, una combinación de factores genéticos y ambientales en particular durante los primeros años de infancia pueden desempeñar una función en la hora del desarrollo del trastorno. Gary tuvo una infancia terrible. Aunque en causa específica desconocida, tiene bastante similitud con la esquizofrenia y tendría una base biológica que se evidencia alteraciones de sus estructuras encefálicas. Por ejemplo, el aumento del tamaño del ventrículo cerebral, el adelgazamiento de la corteza, reducción del tamaño del hipocampo anterior y las regiones del encéfalo. Cambios de la neuroquímica, especialmente la actividad alterada de los marcadores de la transmisión de dopamina y glutámino. Factores de riesgo genético recientemente mostrados por la parte cerebro afecta también trastorno de la personalidad.
que decimos, su hermano también sufría parecido a él. Entonces, destaca también la presencia de alteraciones en las zonas de frontomedial del cerebro, que se encuentran entre los dos hemisferios, derecho e izquierdo, y tiene papel relevante en control de las emociones y la toma de decisiones. Entonces, podría decir que podría ser también por la infancia, por el golpe en la cabeza, porque su madre de repente toda su vida fue alcohólica, eso también pudo implicar también, por ejemplo, el desarrollo del feto, por el cual sus hijos sean así. Bueno, hay muchos factores que podrían determinar por qué el comportamiento de Gary, un famoso asesino y torturador de mujeres en la década de los 80. Eso sería todo. Muchas gracias.